Mientras estén entrando, creo más fácil acá, vamos a ver dos términos que es importante, la inversión y el financiamiento. Inversión significa asignar recursos para producir algo, estamos invirtiendo. Si esos recursos son escasos, vale decir, si mi ahorro interno, vale decir, los recursos que yo tengo, son escasos, voy a tener que recurrir a recursos externos, vale decir, voy a tener que prestarme dinero de una institución financiera, puede ser un banco, puede ser una cooperativa, ¿verdad? Eso ya vimos. Entonces, fíjense qué interesante está. Yo tengo ya mi proyecto, tengo que invertir, y como no tengo todos los recursos, tengo que ver de dónde financio el proyecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Hay que estimar los costos de inversión. Y por favor, los costos de inversión, por favor, escúchenme, los costos de inversión se los realiza al inicio del proyecto. Si yo estimara ampliar a mediados del proyecto. No sé si se ha entendido. Invierto al inicio y si tengo que en mi proyecto que ampliar a medio término. Dice, no solo los costos de inversión, sino debo estimar los ingresos. ¿Qué son los ingresos? Lo que ingresa. Los egresos son gastos, ¿verdad? Entonces, y con esto voy a estimar cuánto debo financiar del proyecto. Por ejemplo, si el proyecto vale 100, podría ser que con recursos internos o propios, o llamen lo que quieran, financie 20%, 20%, y el 80%, en este caso 80%, financie con recursos externos. Y para financiar esos recursos externos voy a tener que calcular la amortización y pago de intereses en función al monto y la fuente de financiamiento. Ya sabemos, el monto en nuestro ejemplo es 80. ¿Y cuáles son las fuentes de financiamiento? Las fuentes que me dicen en qué condiciones debo amortizar esos recursos. Vale decir, tiempo corto, tiempo largo, si va a haber años de gracia, no va a haber, cuánto va a ser el interés, si va a haber interés a salir, esas cosas tengo que ver. Entonces, ¿qué es un financiamiento? El financiamiento no es nada más que un mecanismo que consiste en la asignación de recursos reales y financieros. ¿Qué está haciendo este señor? Le está dando recursos a este otro señor para que suba. ¿Y para qué va a subir? Para hacer el proyecto. Entonces dice que se conoce inversión fija, inversión diferida y capital de trabajo. Esas tres inversiones se conocen. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Es lo que se conoce. Vamos al 6. Inversión diferida. Yo prefiero mostrarles esto. La inversión fija y la inversión diferida. En esto se ve mejor. La inversión fija se refiere a cosas tangibles. Por ejemplo, un edificio es algo tangible. Sí, pues, si me doy de cabeza contra el edificio, me doy cuenta que sí existe. Pero si yo voy a ver una inversión diferida, vale decir, una patente de la Coca-Cola, ¿me puedo tropezar con la patente de la Coca-Cola? No, pero es intangible, pues se llama diferido. Entonces, fíjense, acá están las inversiones tangibles o fijas. Ustedes pueden leer, por favor, así no se duermen. Ahora sí les voy a dejar ahí leyendo, fíjense. Yo voy a agarrar, para hacer seguimiento a lo que estamos haciendo, una sola variable de todo lo que se coloca ahí. Por ejemplo, dice infraestructuras. Por ejemplo, para el tren metropolitano, todo lo que se refiere a las estaciones, a las rieles, era infraestructura, sí, aunque me digan que la estación central es un edificio, no importa, pero son inversiones tangibles.
Por ejemplo, dice que tiene obligaciones, vale decir deudas, vale decir pasivos. ¿Eso qué quiere decir? Que son inversiones diferidas, que se difieren en el tiempo, o intangibles, como la patente de la Coca-Cola. Entonces, creo que con esto ha quedado claro. Si nosotros no entendemos esto, no vamos a poder ver lo que significa capital de trabajo. Dice, es el monto de recurso que se precisa para dar inicio al ciclo productivo del proyecto. Otra vuelta, Cobos. No sé por qué Cobos. ¿Qué necesita para empezar su ciclo de productivo? Vale decir, para empezar a producir cemento, se necesita calentar suelo de 1200 grados centígrados, para eso necesita fuente de energía. Y en ese caso, necesita llevar pues gas industrial para prender, pero solo prendiendo será suficiente, no, debe haber por lo menos parte de la materia prima. Para esos dos aspectos, por ejemplo, se debe tener recursos. A eso se llama capital de trabajo, para dar inicio al ciclo productivo. Dice, el capital de trabajo no puede recuperarse por estos medios, sino cesarse en su totalidad a la finalización del proyecto. Esto, por favor, quiero que entienda. Cesarse en su totalidad a la finalización del proyecto. ¿Dónde vamos a ver eso? En la unidad 5. Ahí vamos a ver cómo todo lo invertido se recupera al finalizar el proyecto. Eso quiere decir. Pero nosotros habíamos aprendido algo más simple en la unidad 2. Dice que el capital de trabajo es la diferencia entre activos corrientes menos pasivos corrientes. Ustedes eso sí se acuerdan, ¿verdad? En la unidad 2 que vimos. A ver, todavía no vamos a salir. Vamos a salir. Aquí está, ahora sí. ¿Qué dijimos? Que capital de trabajo no era nada más que igual al activo corriente menos el pasivo corriente. Eso es lo que definimos en la unidad 2. Ay, carajo, perdón. Mierda. Menos pasivo corriente. Menos pasivo corriente. Es lo que nosotros aprendimos en la unidad 2. ¿Sí? Ese es el capital de trabajo de la manera más simple, el capital. Entonces nosotros con esto ya podemos ir viendo y aplicando. Y para eso, por favor, vamos a ver dos gráficos bien interesantes. Aquí estamos, acá. Acá vamos a ver. Entonces vamos a definir qué era el capital de trabajo antes de generar este gráfico. Entonces, quiero entender, ya hemos dicho que el capital de trabajo se aplica para dar inicio al proceso productivo. Vale decir, cobre, gas y materia prima, calizas, carbonatos de calcio. O si no, que el capital de trabajo es el activo corriente menos el pasivo corriente. Sin embargo, acá podemos ver, dice que hay capital de trabajo, hay en existencia. ¿Cuál es en existencia? Los inventarios, materias primas, los stocks, es decir, lo que se va acumulando. Eso es parte del capital de trabajo, sí, porque existe. Disponibles, caja banco. Quiere decir que no ha gastado la totalidad de los recursos que tenía y si va al banco puede sacar estos recursos. Se llaman saldos caja banco. Exigibles. Las cuentas por cobrar, por ejemplo, Cobose nos ha dejado para comercializar 10.000 bolsas de cemento. Entonces,
de aquí a 2 meses va a venir a cobrarnos. O si no, los créditos de proveedores. Por ejemplo, tengo que pagar a todos los mineros que me llevan carbonatos de calcio por capinota. Entonces tengo que tener recursos. Ahora fíjense, por favor, si esto no entendemos, no vamos a entender nada. Por favor, pónganse las pilitas, no duermen. Esta es la inversión total IT. ¿Y qué había sido la inversión total? Viendo esto, por favor, viendo esto. Había sido la suma de estos tres. ¿Y qué habían sido estos tres? Inversión fija, inversión diferida más capital de trabajo. A todo eso se llama inversión total, sí. Si yo agrupo estos dos, inversión fija más inversión diferida, voy a llamar capital bueno, voy a llamar capital fijo. Capital fijo, capital F fijo. Capital fijo. Estoy yo denominando capital fijo. Y aquí estoy denominando a la suma de inversión fija más inversión diferida. Eso es lo que yo llamo capital fijo. ¿Por qué? Porque, fíjense, estoy colocando en función de los capitales. Capital de trabajo más capital fijo. No sé si se ha entendido esta lógica. Si no hemos entendido, no estamos entendiendo nada. Otra vuelta. Yo, con esto, estoy queriendo colocar la inversión total, que hemos visto que es fácil ver. Inversión fija más inversión diferida más capital de trabajo. Estoy denominando capital fijo porque así tiene que ser a la inversión fija más inversión diferida. La inversión total va a ser igual al capital fijo más el capital de trabajo. ¿Sí? Bueno, fíjense esto. ¿Ha quedado claro? La imagen de la izquierda. La inversión total es igual al capital fijo más al capital de trabajo. Ahora voy a ver el lado derecho. Hola. Hola, ¿se está entendiendo? Sí, ingeniero. Ya, entonces, ahora voy a definir qué es el activo total. Parece que es la suma de todo esto. Aquí está, es la suma de todo esto. Donde PC son pasivos corrientes. ¿Sí? Entonces, ¿qué dijimos? Que capital de trabajo era activo corriente menos pasivo corriente. Ahora si yo sumo capital de trabajo más pasivo corriente, se llama activo corriente. Eso es lo que escribimos hace rato. Wow. ¿Listo? ¿Y nosotros qué estamos viendo? ¿Qué es esto? Capital fijo. Entonces, ¿qué había sido el activo total? El capital fijo, que es esto, más el activo corriente. Y el activo corriente vimos, porque escribimos hace rato, que era igual al pasivo corriente, ¿sí? Más el capital de trabajo. ¿Listo? Pregunta, ¿se ha entendido este lado derecho también? Por favor, díganme, voy a hacer una cosa caliente. ¿Se ha entendido? Sí, ingeniero. Bueno, entonces, fíjense, yo a partir Sí, ingeniero. de estos dos gráficos, a partir de esto, recapitulando, porque no quiero que avancemos si no entendemos la esencia, porque ustedes tienen para ver. He visto que vamos a hacer. Inversión significa recursos. ¿Para qué? Para inversión para generar un proyecto. Y como los recursos no tenemos en su totalidad, hay que buscar financiamiento. El financiamiento que vamos a buscar es externo.
porque nosotros internamente, mediante el ahorro o el capital, podríamos financiar parte del proyecto. Hemos visto que vamos a estimar todos estos costos y el financiamiento y la amortización de pagos de los préstamos. Para eso hemos visto para qué se necesita. Justamente se necesita asignar recursos reales para empezar a poner en funcionamiento el proceso productivo, ¿verdad? Y para eso vimos las dos inversiones, inversión fija e inversión diferida. La fija es la que está ahí, la que se ve tangiblemente, y la diferida es la intangible. Sin embargo, había que ver el capital de trabajo. Entonces, el capital de trabajo veíamos que era existente, disponible y exigible. Y para esto habíamos visto que si yo coloco en estos dos esquemitas, sé que la inversión total es la suma de esto y el activo total es la suma de esto. Sin embargo, a las dos inversiones voy a llamar capital fijo. En la inversión total va a ser el capital fijo más el capital de trabajo. Más entendido. Y el activo total no va a ser nada más que el capital fijo más el activo corriente. ¿Qué será un activo corriente? Un edificio, sí, pues, una infraestructura, sí, pues, la maquinaria, sí, pues, a eso se llama activo corriente. Entonces, para calcular el capital de trabajo, dice que debo ver, que puedo calcular por el método del periodo de desfase o por el método corriente, por uno de los dos. Por el método periodo de desfase, lo único que necesito es esto. Número total de los días del ciclo productivo. ¿Por qué? Porque dato va a ser el costo por año y esto va a ser entre 360 días. ¿Alguien me puede decir por qué no son 365 días, por favor? Inge, esto se daría solo en el caso de que usemos un periodo comercial. Está bien, entonces podríamos decir lo siguiente, de que son días comerciales, como dices, es un periodo comercial. Hemos dicho que para el calendario comercial, cada mes tiene 30 días y por 12 meses somos 360 días. Entonces, para hacer este pequeño ejercicio, ¿qué es lo que debo ver? Dice esto, número de días del ciclo productivo. Por favor, no duerman pues, les estoy pidiendo. ¿Qué significa esto? Fíjense, ¿de qué hemos hablado? Hemos hablado de un bosquecito. En el bosquecito hay arbolitos, 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 arbolitos. Vaya, hartos arbolitos. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo empezar a cortar los arbolitos. Esa cortada debo llevar al asesadero. Del asesadero voy a vender a la carpintería. ¡Wow! Entonces va a ser una infraestructura más grande, sí. Bueno, va a ser a la carpintería. Después de la carpintería, ¿dónde voy a llevar? Vamos a llevar a un lugar a vitrina. Y finalmente, ¿dónde voy a llevar? Al consumidor. ¿A esto qué se llama, por favor? Eso se llama ciclo productivo, ¿verdad? ¿Se ha entendido? Pregunta, ¿se ha entendido, por favor? Ya estamos terminando. ¿Se ha entendido? Respóndanme. Sí, ¿Qué? sí se ha entendido, ingeniero. Ya, entonces, eso es lo único que debo calcular en términos de ¿qué? De tiempo, de días. Bueno, entonces sería el único dato que yo debería recabar, sí, pues,
Eso es lo que yo debería recabar, porque el costo va a venir con el proyecto. ¿Cuál es la otra variable? Dice número de días del ciclo productivo. Acá está. Y creo que ha quedado bastante claro. Bueno, entonces yo cualquier ejercicio puedo resolver con esto, ¿sí? A ver, vamos a ver. Creo que aquí hay un ejercicio. Aquí está. Aquí está. Con esto vamos a terminar. Dice, ¿cuál es el costo total? 2.400 unidades monetarias. ¿Qué se ha incluido? Se ha incluido el IVA más todos los costos. ¿Era necesario que me desglosen así? No, es suficiente 2.400. Ellos no han querido utilizar el periodo comercial, sino el periodo exacto. Lo dejamos así. Y esto, ¿qué son los 30 días? Todo este proceso. Desde los insumos, almacenamiento, transformación, almacenamiento del bien y comercialización. Lo que nosotros hace rato acabamos de calcular. Entonces, ¿qué estamos viendo? De que dice, a ver acá, para que vean. Aquí dice, a la mierda, aquí dice. Por si acaso, dice que todo esto significa 30 días. ¿Pero qué son esos 30 días? Lo que hemos sumado este tiempo más este tiempo más este tiempo más este tiempo más este tiempo. ¿Todo cuánto da? Da 30. ¿Listo? Esto viene de acá. Y 365 días ya hemos visto que es un calendario exacto. Entonces dice aquí. Entonces, ¿cuánto tengo? Tengo que el capital de trabajo va a ser 200 unidades monetarias. Vale decir un porcentaje del costo total. Más o menos viene a ser, fíjense, un 8%, más o menos un 8% vendría a ser del costo total. Entonces, así se ha calculado. Hasta aquí, por favor, si es que se ha entendido. ¿Se ha entendido? ¿O seguimos durmiendo? Está claro, ingeniero. Bueno, entonces, con esto nosotros dirán, he avanzado rápido, no sé, pero creo que ha sido lo más fácil de explicar. Fíjense, ya estamos en una tercera parte, en 3 clases vamos a terminar esto. Y no estamos corriendo. Hemos avanzado 17 láminas, pero ¿por qué les estoy explicando así? Porque no se los puedo leer. Ustedes tienen para leer. Lo único que he hecho es desenrollar el hilo del ovillo. Entonces, estamos yendo bien, ¿sí? Entonces, por favor, vamos a ver cronograma de inversiones y lo que significa el cálculo de las amortizaciones, que algo tiene que ver con la unidad 1, y con eso prácticamente concluiríamos en 2 clases más el capítulo 4. Entonces, por favor, si no tienen más preguntas, por favor, vamos saliendo, ¿ya? ¿Ha quedado claro, no ve? Bueno, por favor. A ver, chat un ratito, chat. Ah, no, dice todo claro, me parece bien entonces. Ya, vamos yendo, ¿ya? Gracias.